Buenos días a todos. Si os parece, ya hemos dado los 2 minutitos de rigor y de cortesía, así que vamos a iniciar este nuevo webinar. Bienvenidos a este webinar organizado por AIRFAL, un webinar que, como sabéis, forma parte de un ciclo que estamos dedicando a la digitalización en entornos ATEX. Los que habéis estado en sesiones anteriores ya lo recordaréis, empezamos hablando de la digitalización en general en este tipo de entornos. El mes pasado hablamos y conocimos Atenea, que es la plataforma IoT de digitalización de AIRFAL. Y hoy damos un paso más y bajamos un poquito al detalle. Vamos a ver de forma práctica y caso a caso cómo digitalizar una zona ATEX leyendo sensores estándar 420 miliamperios desde las propias luminarias, sin obras, sin cableado, sin baterías, es decir, que podemos medir realmente en una zona clasificada y cómo nos ayuda en el día a día de mantenimiento, de procesos, de energía, de seguridad. Como novedad de esta sesión, ofreceremos a todos los asistentes que lo solicitéis un diagnóstico gratuito en vuestras instalaciones para ver cómo podríamos implementar de una manera sencilla Atenea en vuestra planta. De manera que si al final de la sesión estáis interesados, simplemente tendréis que enviar un correo electrónico a mí, a a.barra@airfal.com y directamente pues, nos pondremos en contacto con vosotros y procederemos a este diagnóstico gratuito. Antes de comenzar, os recordamos 2 cositas básicas. Podéis formular vuestras preguntas a través de la plataforma durante toda la sesión. Al finalizar la exposición trataremos de dar, un poco en base al tiempo, a cómo vayamos de tiempo, trataremos de dar respuesta a todas ellas y si no fuera posible por un tema de tiempo de responderlas en directo, pues nos pondremos en contacto de forma individualizada y, por supuesto, le daremos respuesta a la pregunta. Para la sesión de hoy contamos con Carlos Jiménez. Carlos es ingeniero electrónico con más de 25 años de experiencia en el ámbito de las atmósferas explosivas, lo que le aporta pues, una visión muy completa, ¿no? Realmente tanto de las necesidades reales que tienen estos entornos como de todos los retos técnicos que aplican, ¿no? O que implican. Carlos forma parte del Departamento de Innovación de AIRFAL, donde trabajan como ya sabéis, en el desarrollo de soluciones que permiten avanzar en esta digitalización de estos espacios de atmósferas explosivas, integrando no solamente tecnología, sino control y monitorización también a través de la iluminación. En la sesión de hoy, como hemos dicho, hablará de cómo convertir una red de iluminación que ya existe en la planta en una vía para sensorizar zonas críticas. Es decir, nos explicará por qué un sensor estándar 420 miliamperios puede ser una buena clave, cómo lo hace Atenea de forma segura en estos entornos y, sobre todo, nos enseñará casos de usos reales que seguro os van a ser muy útiles en vuestras instalaciones. Así que, Carlos, cuando quieras. Gracias, Arantxa. Buenos días a todos. Voy a compartir una presentación. Aquí. Vale, vamos a ello. Como ha dicho mi compañera, pues vamos a hablar de cómo transformar una luminaria en un sistema inteligente que nos permita capturar datos que nos interesen en nuestra instalación mediante sensores 420 miliamperios en zonas ATEX, sin cableado adicional y sin baterías. Vamos a darle un enfoque práctico, ¿vale? No vamos a entrar tampoco en detalles excesivos técnicos ni a perdernos en teoría, sino dar pues, casos más o menos reales que nos podemos encontrar. Un breve apunte, un recordatorio de quiénes somos, soluciones en iluminación ATEX, especialistas en ello, llevamos ya 40 años dedicándonos a desarrollar luminarias de este tipo y más recientemente, pues bueno, en el tema de la digitalización de instalaciones en entornos ATEX.
Y hacemos proyectos también, pues llave en mano, desde el inicio hasta el final. ¿Cuál es el punto más crítico en una planta, en una instalación industrial? Pues casi siempre del que menos datos tenemos. ¿Y esto por qué? Pues porque habitualmente suele ser el sitio más complicado para sensorizar o para poner dispositivos de captura de datos. ¿Por qué? Pues porque es más peligroso, porque el riesgo de explosión es más notable, porque hay más temperatura, porque es más caro y no me renta. Bueno, vamos a intentar ver cómo solucionarlo. ¿Qué reto tenemos? Pues medir aquello que más nos importa, ¿vale? Que es lo que más queremos saber y no tenemos medido. Suelen ser zonas poco instrumentadas, muy críticas. Sensorizar en zonas ATEX, pues ya sabemos que es caro, lento, con riesgo, necesitas permisos de trabajo, muy frecuentemente parar la actividad, parar la producción, desclasificar la zona, obra civil, que si hago una zanja, que si tiro bandejas, que si llevo el cable hasta el cuadro aquel de autómatas, ahora no me llega la señal porque está a 300 metros, madre mía, qué inversión tengo que hacer, pues es que prevención de riesgos no quiere porque tal, pues es que no puedo parar la producción un mes, total que lo dejo sin medir. Total que el punto más crítico de la planta, paradójicamente, es el que menos datos tenemos, lo que hemos dicho. Vale, ¿qué tenemos a nivel de sensores como estándar más extendido desde hace muchos años en la industria? Pues el más extendido, ya sabemos que hay muchos sistemas, de muchos buses digitales, muchos sistemas de conexión hoy en día, pero el más extendido durante más años es el 420 miliamperios, ¿vale? Es un sistema analógico que mide una variable que viene de un transductor y esa variable física se traduce en una corriente que viaja por dos hilos. Se define 4 miliamperios es el mínimo que vamos a medir y 20 miliamperios es el máximo. Todo lo intermedio es proporcional. Vamos a coger un ejemplo muy sencillo. Imaginemos un sensor de temperatura que está calibrado para medir de 0 a 100 grados. Una corriente de 4 miliamperios nos indicaría una temperatura de 0 grados y una corriente de 20 miliamperios 100 grados. En el punto medio, 12 miliamperios aproximadamente serían 50 grados. Es un sistema común, da igual el fabricante, está estandarizado. Incluso hay normativas al respecto que definen que da igual quién fabrique el sensor, todos hablan igual. Todos emiten la misma corriente y todos están calibrados igual. Cualquier sistema preparado para entender 420 miliamperios va a funcionar, sea un sensor de un fabricante o de otro, da igual. ¿Por qué parte de 4 miliamperios y no de 0? Pues porque el tener un mínimo de 4 miliamperios nos da un sistema muy sencillo de autotest, de que está funcionando. Si la corriente cae por debajo de 4 miliamperios, pues tenemos un fallo, porque se ha roto el cable, porque no hay alimentación, por lo que sea, pero ya sabemos que está fallando, ¿vale? Es una especie de autodiagnosis muy básica, pero muy eficaz. Después es inmune al ruido. En las instalaciones industriales hay mucho ruido radioeléctrico. Hay líneas de tensión que solo por autoinducción nos crean corrientes parásitas que después generan campos que pueden modificarte muchas señales. Aquí, como trabajamos con corriente, no con tensión, pues la señal es la misma en todo el bucle. Llega íntegra. Y solo tenemos dos hilos, es muy simple. Menos cableado, menos puntos de fallo. Es sencillo, es fiable, es maduro, lleva muchísimos años funcionando y hay el catálogo de sensores 420 miliamperios con certificado ATEX es inmenso, enorme. Hay miles y miles de muchos fabricantes y para casi cualquier necesidad que puedas necesitar. Aquí es donde nos encontramos con Atenea, la primera plataforma IoT de control, monitorización y sensorización para entornos ATEX a través de la iluminación. ¿Y esto qué significa? Pues que lo hemos integrado en nuestras luminarias ATEX, certificadas para zona 1, 21, O2 y 22. Y podemos conectar aquí cualquier sensor 420 miliamperios. ¿Cómo lo hacemos? Bien, dentro de una de las luminarias que podemos ofertar, pues tenemos un nodo de comunicación, es un nodo Atenea. ¿Cómo se alimenta? Se alimenta de la propia alimentación de la luminaria. Es decir, yo aquí tenía antes una luminaria de fluorescencia, la quito, pongo una luminaria moderna LED de máxima eficiencia. Dentro está el nodo Atenea, que emite sus señales de forma inalámbrica
y que está alimentada pues, por la propia tensión, yo digo, de alimentación de la luminaria. Sacamos 2 cables y la alimentamos. No hay baterías, no necesitas hacer sustituciones cada cierto tiempo para cambiar pilas, menos accesos de mantenimiento, y es llegar y enchufar, no tienes que hacer nada más. Conectas, se autentifica en la red y ya funciona. Después, ¿qué otro punto tenemos? La plataforma web, donde definimos para cualquier parámetro que queramos medir, pues temperatura. Definimos umbrales, es decir, pues mira, quiero que me avise cuando la temperatura caiga por debajo de este nivel o suba por encima de este otro. Ahí lo definimos en una plataforma web y definimos también qué alertas, a partir de qué valor, a quién se avise y por qué canal. Correo electrónico, SMS, lo que se defina. Y esto es seguro. Yo le puedo conectar cualquier sensor. Sí, cualquier sensor 420 que esté certificado ATEX. Yo pongo el sensor en la zona de riesgo, cableo hasta la luminaria, ahí lo conecto dentro de la luminaria que está certificada, en nuestro caso pues podríamos hablar de una envolvente antiflagrante, y ahí es donde el nodo Atenea coge la señal de ese sensor, ¿vale? Son sensores de seguridad intrínseca. La inmensísima mayoría de sensores del mercado pues tienen este sistema de protección. No están pensados para evitar una chispa, sino que trabajan con energías tan pequeñas que prácticamente es imposible que se provoque un punto de ignición, ¿vale? La entrada a 420 mA pues siempre es intrínsecamente segura. El bucle tiene una energía muy limitada y no nos puede generar una chispa ni un punto de ignición. Además, una luminaria 1.21 puede alimentar y leer a un sensor que sea de zona 0 o 20, porque la luminaria no tiene por qué estar en la zona 0. Puedes tener tus 4, 5, 10 metros de cable al sensor, estar encima de la zona crítica, porque tenemos que tener luz allí, hace falta una luminaria para tenerla y no tienes más que conectar ese sensor a la luminaria y ya está. No necesitamos más cables. ¿Qué sensores podemos usar? No inventamos ninguno. Nosotros no fabricamos sensores. Buscamos el que más nos convenga, que esté certificado, que esté probado, lo conectamos a nuestra luminaria, a nuestro nodo Atenea y ya está. Puede ser de temperatura. ¿De temperatura de qué? De temperatura de superficie con un termopar, de temperatura de un granel con una PT100, del agua de un circuito de refrigeración que se puede medir con una sonda externa a la tubería, con un pirómetro, con multitud de tipos de medición de temperatura. De niveles, un depósito de cereal, un silo de graneles, líquidos. Podemos hacer mediciones con boyas hidrostáticas, con sistemas radar, ultrasonidos. Hay multitud de soluciones para eso. Vibraciones, podemos medir vibraciones. Un rodamiento de una cinta transportadora que se haya estropeado o se esté estropeando, pues podemos medirlo. Posición, estados, aperturas y cierres de puerta, cierres de seguridad de máquinas, puertas de acceso a zonas restringidas. Oye, se ha abierto esta puerta y no debería haber nadie allí, pues nos puede enviar una alerta. Presiones, diferencias de presiones entre una entrada y una salida de un circuito, medición de caudales, de flujos, detección de gases para pues, que nos alerte de filtraciones, fugas de gases de todo tipo. Imaginemos, pues no sé, un surtidor de hidrógeno, que cada vez son más comunes. De ruidos, podemos medir ruidos también. También, oye, pues es que, mira, esta planta está haciendo mucho ruido, hay quejas del vecindario, o es que el medio ambiente nos exige que tengamos medidas de ruido, pues oye, lo podemos medir también. Vamos a ver casos de uso concretos. Pues imaginemos un típico caso de mantenimiento predictivo, vibración, bombas, compresores, motores. Adosamos un sensor con un acelerómetro a una carcasa de una bomba o de un motor o de un eje de transmisión, una caja de cambios, y no necesitamos estar allí para monitorizarlo. Si de repente aquello empieza a vibrar con una frecuencia de determinados hercios, de determinada amplitud, pues podemos ver que hay un problema en un rodamiento antes de que falle y sin tener que tener allí una persona mirándolo todos los días. Pues un caso hemos tenido que eran unas bombas en una zona con riesgo de explosión, certificada ATEX, y cada día iba un operario
a ver si vibraba de una determinada forma una pletina de sujeción de la bomba. Cuando la pletina empezaba a funcionar es que el rodamiento había que cambiarlo. Pues aquí nos podemos anticipar y cambiar el rodamiento cuando la bomba no esté funcionando y nos evitamos una parada. Pirómetros de infrarrojos, PT100, termopares, medición de temperatura en superficie, con o sin contacto. Una temperatura de cualquier cosa, pues es un indicador, un parámetro que nos puede interesar medir pues, en multitud de procesos, ¿vale? En procesos, en motores, en rodamientos. ¿Podemos capturar temperatura? Pues no sé, cada hora, cada 40 minutos, cada 2 minutos, lo que nos interese en nuestro proceso. Y sin problema de que se nos vaya a acabar la batería porque medimos muchas veces al día. Como está permanentemente conectado a la red, pues no tengo ese problema. Un caso que os podemos contar, pues una planta de tratamiento de aguas residuales usaban las emanaciones de metano de la planta para alimentar 2 motores que quemaban metano para cogenerar energía eléctrica para alimentar la propia planta. ¿Qué ocurría? Que el metano tiene una temperatura de ignición muy fuerte y los motores sufren bastante desgaste en las culatas. Cuando llegaba a un determinado límite, la culata se perforaba. Adiós culata, adiós motor durante 3, 4, 5 meses. 3, 4, 5 meses que el motor no generaba energía, la reparación era carísima. Bueno, pues poniendo un pirómetro estábamos monitorizando siempre la temperatura y cuando pasaba de determinado umbral saltaba una alerta, se paraba el motor, se esperaba que se enfriara y te evitabas una avería pues bastante gorda. Y así resultó pues, que de tener de cada 12 meses 3, 4, incluso 5 meses parado un motor, pues pasabas a tenerlo parado 15 días para hacer mantenimiento básico y se acabó. Y encima te evitabas la inspección diaria, tener que ir con una pistola de infrarrojos, en fin, todo esto. Sensores de presión, de nivel, de caudal, depósitos, podemos saber el nivel, podemos saber si ha llegado a su nivel máximo y parar de introducir el producto que esté en el depósito o al revés, de vaciarlo, sin tener que mirar qué nivel hay. Podemos tener un sensor que nos indique un exceso de presión en un depósito de gas. Una sonda a nivel nos evita derrames. Un caudalímetro detecta obstrucciones o una fuga por caída de flujo. Todo pues, lo podemos parametrizar con alertas automáticas basado en umbral. Y todo nos va a llevar a evitar, primero, estar allí con una persona dedicada exclusivamente a eso, que no suele ser una actividad muy productiva, la podemos dedicar a otras cosas, y reducción de paradas. Gestión de la energía, por supuesto. Consumo eléctrico, medidores de potencia, consumos anómalos. Por un lado, que nos interesa saber qué está consumiendo nuestro motor, qué está consumiendo pues, nuestra red de iluminación, qué está consumiendo nuestra máquina que, yo qué sé, que vibra a hormigón, lo que sea. Pero además nos puede avisar de averías. ¿Por qué? Pues porque si de repente un equipo consume más de lo debido, pues a lo mejor está trabajando con algo que le impide girar adecuadamente a un motor. O un filtro que se ha llenado de porquería y un extractor no funciona bien. O al revés, si de repente tenemos una máquina que no consume nada, pues es que se ha parado y a lo mejor tenemos una mezcla que debe estar continuamente en agitación, se ha parado el motor y como no teníamos a nadie allí mirándolo hasta dentro de 3 horas, pues ha solidificado la mezcla de Dios depósito. Imaginemos, por ejemplo, cualquier mezcladora de resinas que lleven isocianatos, como que la bomba se pare, pues en cuestión de horas tienes un depósito que se ha convertido en una piedra y adiós, ya lo puedes tirar. Nos podemos ahorrar gastos del 80, 85 y el 90% tranquilamente, simplemente por tener el parámetro monitorizado. Te evitas impactos ambientales de derrames, de que, mira, se me ha roto esto porque no se agitaba y se me ha derramado todo el fluido. Todo eso es un ahorro de costes. Seguridad, movimiento, detección de agentes gaseosos, presencia. Podemos monitorizar escapes de gas, podemos poner umbrales de detección de gas
antes de que lleguen a un límite de explosividad. Oye, tengo una fuga de hidrógeno. Vale, pues nos interesa saber que hay una fuga de hidrógeno o una filtración antes de que llegue al punto del límite de explosividad, de tal forma de que cualquier chispa o cortocircuito o cualquier accidente por rozamiento que tengamos no nos pueda generar una explosión. O detecciones de presencia. Pues es que aquí no debería haber nadie hoy. ¿Por qué hay alguien? O ya es que se ha anulado la presencia aquí hoy, pues porque va a haber unas pruebas de no sé qué gas y no queremos que pase nadie por allí cuando no debe. Pues bueno, todo eso lo podemos parametrizar. O imaginemos el control de las luminarias con baterías de emergencia. Tenemos un caso con unos almacenes de grano en un puerto en el que había que auditar cada 3 meses todas las baterías de las luminarias de emergencia. Eso implica pues, que una persona vaya allí, se suba a 5 o 6 metros de altura, mire el de señalización, pues está bien, no está bien. Pues mira, lo podemos monitorizar a distancia, saber el estado de carga de los equipos de emergencia sin que nadie tenga que ir a verlo, ni cada 3 meses, a tiempo real. Es decir, el momento en que algo esté mal, pues ya lo sabes. Y para la próxima operación de mantenimiento, que vacíen el silo de grano, pues alguien tendrá una orden de trabajo ya prevista para ir y cambiar esa batería. Aumentas la seguridad laboral, te quitas accidentes, reduces costes porque no tienes que tener una persona permanentemente revisando baterías en tu instalación, si es muy grande. Todo es un ahorro. Emisiones ambientales. Hoy en día la reducción de CO2 casi es una obligación, ¿vale? Pero no solo tienes que decir, no, es que he reducido no sé cuántos kilos este año de emisión de CO2, ¿vale? Pero hay que demostrarlo. Pues si monitorizamos los descensos de consumo, tienes ya inmediatamente evidencias que tú puedes poner en un informe para obtener un informe de sostenibilidad y de mejora en la sostenibilidad de tu instalación, ¿vale? Puedes medir ruidos de cara a establecer un plan de reducción de ruidos ambientales. Puedes documentarlo y así pues, enfrentarte a las auditorías con mayor confianza, alimentar indicadores de ESG, todo lo que se necesite. Puedes evitar multas, prevenirlas. Porque mira, es que, ¿cómo demuestras que ha reducido el ruido? No, pues es que se quejan menos. No, bueno, tienes que demostrarlo de alguna manera, ¿no? Pues así puedes, monitorizando y teniendo datos. Control de apertura y cierre ¿de qué? De válvulas, de puertas, de aspiradores, de extractores. No solo podemos medir, podemos tener una variable que tú estés controlando y cuando llegue a un determinado nivel, Atenea dispone de una salida relé que puede activar un contactor y eso a su vez una máquina. Ejemplo, oye, tenemos mucho CO2, el sistema lo detecta e inmediatamente abre una ventana de forma automática y ventilamos la instalación. Lectura y acción, con una simple luminaria. Esto incrementa la seguridad operativa, tienes trazabilidad de tus actuaciones. En resumen, reduces costes, mejora seguridad. Y esto es muy complicado, pues no, realmente no. Cambias tu luminaria, instalas Atenea, defines qué quieres medir y del resto nos encargamos nosotros. Llevamos más de 40 años de experiencia en 65 países y con más de 4.000 clientes. Eso pues da cierto nivel de confianza, creo. ¿Quiénes han confiado en nosotros hasta ahora? Pues aquí tenéis algunos de ellos. No son precisamente empresas pequeñas. Y este, pues, soy yo. Y ahí tenéis mi contacto por si queréis consultar alguna cosa o tenéis alguna duda o algo que queréis comentar. ¿Verdad? Muy bien, Carlos. Gracias. Pues nada, muchas gracias. La verdad que una explicación muy clara, muy completa. Ciertamente lo que hemos podido ver es que a lo largo de este webinar es que las posibilidades que nos dan
la señal 420.000 amperios y la sensórica que había disponible, ¿no?, en estos entornos industriales, son una solución, la verdad, que clave por la fiabilidad, por la facilidad de integración, ¿no? Como bien has comentado, realmente las posibilidades son múltiples, con lo que, bueno, esperamos que también a todos los asistentes les haya resultado muy útil. Tengo aquí un par de preguntillas que yo creo que nos da tiempo a darles respuesta. Había alguna otra que, si no, la responderemos, os la responderemos de manera individual. Vale, un compañero dice, ¿pero es seguro conectar sensores desde una luminaria en una atmósfera exclusiva? Sí. Hablamos de sensores con una certificación antes, que puede ser, como he dicho, incluso para zona cero. Y lo conectamos a una luminaria que tiene su certificación LATEX también. La conexión es interior. No hay ningún problema en eso. Es totalmente seguro. Vale. Aquí hay otro, igual podemos hacer 3. ¿Cuál es el caso de uso más recomendable para empezar? Muy buena pregunta. Cualquiera. Cualquiera. ¿Qué quieres saber de tu planta? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que te está dando problemas o quebraderos de cabeza? Siempre que sea una zona ATEX, lo podemos monitorizar, medir y gestionar. Simplemente, después en su necesidad, tenemos la misma solución. Listo. Muy bien. O sea, ¿qué tipo de plantas o equipos va dirigido? Esta era otra pregunta que había. Cualquier cosa que tenga riesgo de explosión, cualquier tipo de industria farmacéutica, química, alimentaria, una zona logística de un puerto, de combustibles, lo que sea. No da igual. O sea, realmente es verdad que las situaciones que se pueden dar son muy variadas. Seguro que además todas las necesidades que tenéis en vuestras plantas, cada una de ellas es completamente diferente, con lo que esas necesidades serán totalmente distintas, con lo que, como decíamos, pues, os animamos a que podáis vosotros pensar en qué podría ayudaros a medida Atenea. Y ya os decía, simplemente, yo os quiero recordar que ofrecemos a todos los asistentes exclusiva hoy un diagnóstico gratuito de vuestras instalaciones para detectar a ver cómo se podría implementar Atenea en vuestra planta de una forma sencilla. Como os decía, si mandáis un correo a a.barra@ifal.com, o sea, a.barra@ifal.com, mandadnos el correo y nosotros nos pondremos en contacto con vosotros y podremos ayudaros a hacer ese diagnóstico. Seguro, estamos convencidos de que os va a ayudar en vuestro día a día y sobre todo os va a ayudar a mejorar muchos de los objetivos que a nivel de compañía siempre marcáis, ¿no? Desde las áreas de ingeniería, desde las áreas de mantenimiento, de seguridad industrial, desde las propias áreas de digitalización o IT, ¿no? Con lo que, pues nada, por nosotros, como siempre, un placer. Muchas gracias por vuestra asistencia y nada, y nos vemos en el próximo webinar. Chao.